En mayo del año 2006, una pequeña protesta de vendedores de flores en Texcoco, Estado de México, terminó convirtiéndose en uno de los episodios más oscuros de abuso policial en la historia reciente del país. 11 mujeres fueron detenidas, torturadas y violentadas sexualmente por agentes del Estado mexicano. Esta es la historia, contada paso a paso, de cómo empezó todo, qué ocurrió y quiénes fueron las víctimas del caso Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco contra México. Texcoco es un municipio del Estado de México, a unos 30 kilómetros de la Ciudad de México. Es una zona semiurbana donde la mayoría de la gente vive del comercio informal, la venta de flores y pequeños negocios familiares. Muy cerca se encuentra San Salvador Atenco, un pueblo con una larga historia de organización social, conocido por su defensa de la tierra contra la construcción de un aeropuerto unos años antes. Todo comenzó con algo aparentemente pequeño. A finales de 2005, el gobierno municipal de Texcoco decidió reubicar a los vendedores ambulantes, especialmente a las floristas que se colocaban frente al mercado Belisario Domínguez. Pero para muchas de ellas, ese lugar era su único medio de sustento, por lo que se negaron a moverse. En abril de 2006, 8 floristas fueron retiradas por la fuerza y pidieron apoyo al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, conocido como el FPDT, un grupo que ya tenía experiencia organizando protestas pacíficas. Lo que empezó como una discusión por unos puestos de flores se convirtió en un movimiento de resistencia. El 3 de mayo de 2006, a primera hora, los floristas intentaron instalar sus puestos como todos los días, pero fueron bloqueadas por la policía municipal. Los comerciantes respondieron con un bloqueo en la carretera Texcoco-Lechería, y el conflicto creció rápidamente. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra se unió en apoyo. Pronto llegaron más policías estatales y la tensión se salió de control. Hubo golpes, enfrentamientos y varios detenidos. Esa noche, el gobierno del Estado de México anunció que el conflicto sería resuelto al día siguiente. A la madrugada del 4 de mayo, alrededor de las 6 de la mañana, cientos de policías estatales y federales entraron al municipio vecino San Salvador de Atenco. Decían que su objetivo era restablecer el orden, pero el operativo fue brutal. Entraron a casas sin orden judicial, golpearon a hombres, mujeres y jóvenes, y detuvieron a decenas de personas, sin pruebas y sin explicación. Más de 200 personas fueron arrestadas ese día, entre ellas 11 mujeres, que serían trasladadas al penal de Santiaguito. Durante el trayecto fueron torturadas física y sexualmente por los agentes que las custodiaban. No solo las golpearon, las humillaron, las agredieron y las amenazaron de muerte. Lo que debía ser un operativo de seguridad se convirtió en una jornada de violencia, abuso y tortura. Pasando ahora a los derechos humanos violentados, tenemos que el Estado mexicano fue responsable internacionalmente por la violación de los siguientes derechos. Como primer derecho tenemos el derecho a la integridad personal, que es el artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que las mujeres fueron sometidas a tortura sexual, abuso sexual, golpes y humillaciones durante su detención. Enseguida tenemos el derecho a la libertad personal, que es el artículo 7 de dicha ley, ya que se produjeron detenciones arbitrarias sin orden judicial ni justificación legal. Enseguida tenemos el derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial, que son los artículos 8 y 25 de dicha ley, ya que hubo falta de investigación efectiva, impunidad y ausencia de acceso a la justicia para las víctimas. Enseguida tenemos el derecho a la dignidad y a no ser sometido a violencia sexual ni discriminación por razón de género, que son los artículos 1.1 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos, junto con la Convención de Belém do Pará, que es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, ya que las agresiones tuvieron un carácter sexual y discriminatorio dirigidas contra mujeres por su condición de género. Y por último tenemos el derecho a la vida privada y familiar, que es el artículo 11 de dicha ley, ya que las violaciones sexuales y tratos degradantes afectaron a la esfera íntima y moral de las víctimas. Por lo que se puede decir que la violación de estos derechos principalmente fueron por partes de las autoridades en primera instancia. El 28 de noviembre de 2018,
la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia en la que declaró al Estado mexicano responsable internacionalmente por los actos de tortura y tortura sexual cometidos contra las mujeres detenidas en Atenco. A partir de esa resolución, la Corte estableció órdenes y obligaciones muy específicas que el Estado mexicano debe cumplir. La Corte determinó que la violencia que vivieron las mujeres no fue un abuso policial aislado, sino tortura, porque generó un sufrimiento físico y psicológico extremo, fue intencional y tuvo como objetivo humillar, castigar y someter. Señaló que el Estado no investigó de manera seria ni efectiva. Las autoridades fallaron en la búsqueda de justicia y en lugar de proteger a las víctimas, en muchos momentos las revictimizaron. Por esa razón, la Corte ordenó que México lleve a cabo investigaciones imparciales, diligentes y con perspectiva de género, y que los responsables, sin importar jerarquías, sean juzgados y sancionados penalmente. Ordenó una reparación integral del daño, incluyendo compensación económica, atención médica y psicológica especializada, y medidas adicionales para restituir la dignidad y el proyecto de vida de cada una de las mujeres. Instruyó al Estado a realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad para reconocer oficialmente la verdad, pedir disculpas y dignificar a las víctimas. La Corte ordenó garantías de no repetición, lo que implica cambios estructurales para evitar que algo así vuelva a ocurrir. Entre esas medidas están capacitación obligatoria a cuerpos policiales con enfoque de género y derechos humanos, fortalecimiento de mecanismo de seguimiento de casos de tortura sexual cometida contra mujeres y la implementación de políticas públicas que prevengan la violencia sexual, especialmente durante detenciones y protestas. El cumplimiento de la sentencia del caso de las mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco versus México ha sido solo parcial. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos condenó al Estado mexicano en 2018 por las graves violaciones cometidas durante los operativos policiales del 2006, donde varias mujeres fueron detenidas arbitrariamente y sufrieron de violencia sexual y tortura. Desde entonces, México ha cumplido algunas medidas, como el pago de reparación económica, el acto público de disculpas y la difusión de la sentencia, lo cual representa un avance simbólico, pero la parte más esencial, que es la justicia, sigue estando pendiente. En 2022, la Corte señaló que el Estado aún no ha garantizado una investigación con perspectiva de género, ni ha aplicado completamente los protocolos policiales que aseguran que hechos como estos no se vuelvan a repetir. Este caso es muy importante porque marcó un precedente histórico al reconocer que la violencia sexual puede ser considerada una forma de tortura, algo que cambió la manera en la que se entendían los derechos de la mujer en toda Latinoamérica. A pesar de los avances, el cumplimiento total sigue siendo una deuda con las mujeres de Atenco, que después de tantos años continúa la lucha por saber la verdad, la justicia y la reparación. El caso de las mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco es un ejemplo claro de cómo la violencia de género puede ejercerse desde el propio Estado. La Corte Interamericana señaló que las agresiones no fueron simples abusos policiales, sino actos marcados por discriminación estructural hacia las mujeres. La violencia sexual y verbal que sufrieron tuvo una intención específica: castigarlas por su participación pública, humillarlas y reafirmar el poder masculino sobre sus cuerpos. Desde la perspectiva de género, esto demuestra cómo las instituciones pueden reproducir prácticas machistas y usar la sexualidad como una herramienta de control y de represión. La sentencia también enfatiza que la tortura sexual es una forma extrema de violencia de género y que con esto el Estado incumplió su obligación de investigar con debida diligencia, permitiendo la impunidad. Este caso nos deja en evidencia que incorporar la perspectiva de género en la justicia es indispensable para reconocer la desigualdad que enfrentan las mujeres y para garantizar que el Estado actúe con respeto, protección y verdadera igualdad frente a la violencia. Actualidad en México. A casi 2 décadas de los hechos que pasaron en Atenco y 7 años después de la sentencia de la Corte Interamericana, el caso sigue siendo un referente vivo de la lucha contra la impunidad y violencia en este país. Si bien el Estado mexicano ha cumplido parcialmente con algunas medidas ordenadas por la Corte, como la disculpa pública hecha en 2020, la capacitación de fuerzas policiales y la creación de protocolos sobre la fuerza y detención con perspectiva de género, la justicia plena para las víctimas aún no se ha alcanzado.
Las investigaciones penales siguen abiertas, pero no se ha sancionado a los mandos altos que autorizaron el operativo policial. La impunidad persiste, lo que evidencia la resistencia institucional a castigar la violencia del Estado, especialmente cuando involucra cuerpos de seguridad. Por otro lado, el caso ha tenido efectos positivos en el desarrollo del derecho mexicano y en la conciencia social. Se fortaleció el reconocimiento de la violencia sexual como tortura en el marco jurídico nacional. Se incorporó la perspectiva de género en diversos protocolos policiales y en la formación de servidores públicos. El caso se enseña hoy en universidades, cursos judiciales y programas de derechos humanos como ejemplo de litigio estratégico y justicia internacional. Sin embargo, en la realidad cotidiana, los abusos policiales, la violencia sexual durante detenciones y la impunidad siguen siendo problemas persistentes. Esto demuestra que el reto no es solo legal, sino estructural y cultural. Transformar a las instituciones para que los derechos humanos sean una práctica constante, no una respuesta posterior a las violaciones. Lo que pasó en Atenco no empezó con violencia, empezó con flores, con mujeres que solo querían trabajar, vender y vivir dignamente. Pero ese 3 y 4 de mayo de 2006, el poder se impuso con brutalidad. Hoy, sus nombres representan la voz de miles de mujeres que han sido violentadas y que se niegan a quedarse calladas, porque la memoria es el primer paso hacia la justicia.